Estamos en la línea con Arturo Granado, la voz del Ministerio de Salud. Arturo, muy buenos días. Muy bueno, mucho gusto verte y estar en tu programa. Una semana después de la que conversamos, ¿te acuerdas? Y quedamos en que íbamos a volver a conversar ya para dar más detalles de esa estrategia de vacunación territorial, ya en concreto cómo se materializa, ¿no? Y hemos ido avanzando, estamos trabajando duro para empezar mañana con esa estrategia en 22 distritos de Lima, que son esos centros de vacunación territorial para vacunar a la población de los 22 distritos, que en este caso son mayores de 80 años, ¿no? Entonces, Sí. con mucho gusto para conversar Arturo, contigo antes, y también seguramente antes y aprovechando de que que con tus banderas pareces ministro y no solo vocero, hay preguntas que te voy a hacer todos los voceros previa. están con este fondo, es el Ministerio de Salud. Yo sé. Yo sé. Pero tengo algunas preguntas que son las que la gente se está haciendo ahora. Se ha regresado al nivel extremo a Lima, ¿no es cierto? Y la gente está muy preocupada si esto es el primer paso hacia una nueva cuarentena severa, es decir, a pasarnos 15 días encerrados en cualquier momento. ¿Eso está contemplado como posibilidad inmediata? Mira, son unos anuncios que le corresponde hacer, digamos, a la presidencia del Consejo de Ministros y al gabinete en general en su conjunto. Lo que te puedo decir es que cuando una región, como en el caso de Lima, pasa a una situación de riesgo extremo, hay ya unas pautas establecidas y esas son las que se tienen que cumplir, de restricción de movilidad, de aforo en los locales, de ciertos impedimentos, ciertamente, y eso son las reglas que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué pasará después? Eso es algo que yo no podría anunciarte, Claro, pero lo que sí te puedo decir es que hay que cumplir. O sea, ¿cuál va a ser lo determinante, Arturo? Que si estas medidas no logra bajar lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es tremendo, el siguiente paso sería la cuarentena severa para Lima. Mira, y probablemente para otras zonas del país. Es que una de las intervenciones para responder a tu inquietud desde la perspectiva más, digamos, sanitaria o técnica, es que una de las intervenciones más costo efectivas y más efectivas para combatir la propagación del virus es la vacunación. Por lo tanto, digamos, eso es una de las líneas de prioridad que tenemos que desplegar, y por eso estamos ahora, por suerte, tenemos una dotación de vacunas que empieza a crecer en su disponibilidad, y la idea es vacunar lo más rápido posible y ir vacunando sobre todo a sectores de la población más vulnerables y entrar por ámbitos territoriales y no de manera dispersa por entidades, para poder precisamente lograr ese objetivo de reducir los niveles de contagio, pero sobre todo la mortalidad producto de la COVID, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Nicolás, sí te puedo decir que lo que empezamos mañana con la vacunación territorial va en esa dirección. Si hacemos bien nuestro trabajo y todos cooperamos, hacia fin de abril todos los mayores de 80 de Lima y Callao estarían protegidos, y eso es una cosa muy buena porque empieza a alejarlos de la zona de riesgo, y eso tiene un impacto muy importante en general en la propagación del virus, en circunscripciones tan cargadas como la metrópoli de Lima y Callao, ¿no? Eso sí, lo que te podría comentar frente a ese problema que tenemos. Y por eso es que necesitamos que los mayores de 80 se enteren efectivamente dónde les toca vacunarse, qué día y en qué horario, que fue lo que prometimos que íbamos a hacer, y ahora sí lo podemos anunciar. Podemos decir que hay 22 distritos de Lima que empiezan mañana y dónde se van a vacunar. Te quiero mostrar, no sé si se verá bien, pero te muestro acá los 22 distritos, está un poquito lejos seguramente, pero los puedo leer. Cercado de Lima, Callao, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Los Olivos, Chorrillos, San Luis, Villa El Salvador, San Isidro, Independencia, Rímac, San Miguel, La Victoria, Lince, Jesús María, Magdalena del Mar, San Borja, Breña, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua y La Punta. Con esos empezamos mañana. Pensamos vacunar 102,000 mayores de 80 años en estos 3 días, ¿no? Y la forma de enterarse es a través de, como comentamos también la vez pasada, para los oyentes, la plataforma digital Pongo el Hombro, que es esta que está acá. Yo he venido preparado para poder mostrar esto a la población.
pongo el hombro y vas a poner, si tú pones ahorita pongo el hombro, Nicolás, y pones tu DNI, va a salir la primera pregunta que te comenté la vez pasada, es que estás en el padrón. Y a los mayores de 80 de Lima y Callao les está diciendo... Sí, yo lo puse ayer, Arturo. Lo puse ayer y me dijo, estás en el padrón, sigue participando, porque es ahora la vacunación para los mayores de 80 años, ¿no es cierto? O sea, el objetivo, tú dices, es, para fines de abril, todos los mayores de 80 años estén vacunados. Y eso tiene dos problemas. Si tienes las dosis suficientes y si tienes la logística bien armada para que esto ocurra, no solo en Lima, sino en todo el país. Exactamente. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el abastecimiento de vacunas, para empezar? Mira, nosotros tenemos un suministro que se ha venido cumpliendo de manera estricta, que es el suministro de Pfizer, que es donde estamos asentando, digamos, la mayor capacidad y disponibilidad para vacunar a los mayores de 80 en esta oportunidad. Y tenemos el suministro asegurado que nos permita esta semana y la próxima poder vacunar esos 180,000. Y a partir de fines de mes empezamos a abrir, digamos, a regiones para poder hacer este trabajo de manera coordinada con los gobiernos regionales. Tenemos una reunión el lunes con todos los directores regionales de salud del país y el ministro para ver cómo programamos ese despliegue a nivel nacional. Hoy en Lima y Callao tenemos un trabajo coordinado MINSA, Salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. También se está sumando el Sistema Metropolitano de Salud, que es CISOL, ¿no? Y la próxima semana se sumarán también centros de vacunación del sector privado. Entonces tenemos vacunas, tenemos centros de vacunación, tenemos 370 brigadas de vacunación que se van a desplegar para vacunar a esos 102,000 este fin de semana y 2 días más que vamos a tener para rezagados. Entonces estamos desplegando esa capacidad y la vamos a tener que ir ampliando porque después entran grupos de edad que son más numerosos, ¿no? Después vamos a seguir de los mayores de entre 70 y 79, que es un grupo importante, y de ahí iremos avanzando hasta que lleguemos a los mayores a todos los mayores de 60, que es la meta. Ahora, yo estoy viendo acá un documento que no me preguntes cómo lo he conseguido, pero dice cronograma de vacunas, escenarios de vacunación según disponibilidad de vacunas 2021. Y dice que el objetivo para el mes de abril es aplicar 1.076.280 dosis, de las cuales 800.280 serán de Pfizer. No se va a aplicar más allá de las que ya se aplicaron de Sinopharm, y si todo sale bien se aplicarían también las de AstraZeneca. Se espera la llegada de 276.000 vacunas de AstraZeneca. ¿Estos números son reales? Sí, a ver, déjame chequear acá. Debes tener la misma hojita que yo. Sí, porque ya la información empieza a circular y bueno, también la ha dicho el presidente, el propio ministro la ha anunciado. Estamos hablando de que tendremos para el semestre entre 9 y 10 millones de vacunas y que nos permitirá vacunar a fines del semestre a 4.600.000 y pico de personas. O sea, tus números están bien. Y por lo tanto sí tenemos la disponibilidad para vacunar al grupo objetivo. Entonces, cuando llegue fin de semestre, Nicolás, vamos a haber vacunado a personal de salud, a las personas que nos cuidan, que son Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, a los bomberos y a los mayores de 60. Tenemos vacunas para lograr ese propósito que nos hemos planteado y quedarán 48 millones de vacunas para el siguiente semestre, como comentamos la vez pasada, solo en el escenario que te voy a comentar más conservador de disponibilidad de vacunas, porque el proceso de negociación continúa y por lo tanto tendremos en el segundo semestre más vacunas, y cuando se sepa, digamos, y se tenga confirmada esos acuerdos, desde la propia presidencia y el ministro lo anunciarán, ¿no? Entonces sí tenemos vacunas para lograr el objetivo, tenemos las brigadas, tenemos los centros de vacunación. Este fin de semana empieza el Campo de Marte, los complejos deportivos de Villa María del Triunfo Delegados, la Videna de San Borja, la Plaza Lima Norte, el Polideportivo de Villa El Salvador, que es también de los legados, el legado de los Panamericanos, el Parque de las Leyendas, Salud en San Borja, el Campo de Marte. Entonces tenemos una cantidad de centros de vacunación donde vamos a recibir a esas personas. Obviamente
si necesitamos que ingresen a la página web Pongo el Hombro, para que sepan bien qué día le toca y en qué horario, para que no tengamos una congestión de arranque, ¿no? Entonces, sí es una invocación a los hijos, a los nietos o a los bisnietos que ayuden a sus mayores de 80 años a ingresar a la página web Pongo el Hombro para saber qué día le toca y no se nos recargue y más bien distribuyamos el flujo Hay una pregunta. Vamos a vacunarse en los 3 Arturo, tenemos gente que está llamando en la línea para hacer preguntas. Yo te agradecería que absuelvas las consultas de la gente, pero hay una primera que tiene que ver con el hecho de que acá no va a haber distinción. No importa si eres del CIS, de salud, si tienes seguro privado o si no tienes ningún seguro. El documento alrededor del cual se va a organizar todo es el DNI. Y no va a haber, digamos, discriminaciones de ninguna naturaleza. No importa qué seguro tienes, o si no tienes seguro, igual te vas a vacunar si tienes DNI. Exactamente, eso es el mensaje, tú lo has resumido muy bien. Si hay alguien que tiene esa inquietud, la respuesta es no hay ningún distingo de ninguna naturaleza. Y el tener de salud, un seguro privado o un seguro, el CIS, no representa, digamos, ni más ni menos. Basta que seas un peruano o un residente en el territorio nacional para ser vacunado. Y el padrón universal es el padrón de la RENIE que estamos utilizando, donde todos ingresan su número de DNI o su documento de identidad o carnet de extranjería. Eso estamos trabajando para la próxima semana y van a aparecer en el padrón, ¿no? Y los centros de vacunación, estos, por ejemplo, que te comento, en el Parque Las Leyendas, donde van a ir los vecinos de San Miguel y de Magdalena a partir de mañana, que pueden ir en auto o pueden ir de manera peatonal. También va a haber vacunación en ese parque para en automóviles. Van a ir independientemente si son de salud, CIS o tengan cualquier seguro o no tengan, como tú dices. Ese centro de vacunación está gestionado por Salud y está abierto a todos. Y otros que tenemos, por ejemplo, el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo y el de Villa El Salvador, también van a acoger a la población de esos distritos que están adscritos a ese centro de vacunación sin ningún distingo. Y ahí vamos a trabajar con brigadas del Ministerio de Salud y otros locales, como por ejemplo el Colegio Pedro Ruiz Gallo en Chorrillos, que es de las Fuerzas Armadas. Tendremos una fuerza combinada de sanidades de las Fuerzas Armadas y el Ministerio para atender a todos los que le corresponde por su grupo de edad. Vamos, Arturo, por favor, a escuchar llamadas del público para que pueda responder las dudas que tenga la gente, por favor. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Ya tenemos una llamada en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Aló, buenos días. Soy la señora Elizabeth de acá de Tacna. La pregunta que quiero hacer al señor es ¿qué va a hacer con las personas que no estamos en el lugar donde hemos sacado el DNI? Por ejemplo, yo he sacado mi DNI de Arequipa, pero yo estoy actualmente viviendo en Tacna y no puedo hacer el cambio domiciliario por, bueno, la congestión de gente que hay en la RENIEC, ¿no? Eso quisiera saber. ¿Y dónde vive usted? ¿Dónde vive? Yo mi DNI yo lo he sacado en Arequipa, pero yo estoy viviendo aquí en Tacna. En Tacna, claro. ¿Cómo tengo que hacer para la vacunación? Sí. ¿Qué se hace en esos casos, Arturo? O sea, la señora tiene su DNI con dirección en Arequipa, pero ella está viviendo en Tacna. O sea, en el momento que ella ingrese al padrón, le van a dar una vacunación en relación a la dirección que figura en el DNI. Pero ¿qué pasa si ella vive en otra localidad en ese momento? ¿Cómo se va a resolver ese problema? De manera muy simple, si esa persona vive en Tacna durante muchos años, va a tener que ir al centro de vacunación, los centros de vacunación de Tacna, el más cercano a su casa, cuando le toque a su rango de edad, y va a ser vacunada ahí. Recordemos que como el padrón es universal, su DNI está en el padrón, por lo tanto, estará en otro punto, pero su DNI está ahí, por lo tanto, se le va a vacunar, ¿no? Estamos viendo con RENIEC la posibilidad de habilitar el cambio de domicilio para efectos de la vacunación, pero ese trabajo lo vamos a concretar en las próximas semanas. Pero independientemente de eso, Nicolás, si hay alguien que persiste con ese problema, eso no debe ser un impedimento, no va a ser un impedimento. Tenemos eso es justo de las cosas que vamos a acordar ese lunes con los gobiernos regionales.
para que efectivamente el acceso esté garantizado y no haya trabas burocráticas, pero ciertamente también es cierto que es un llamado a la población de que entren a la página web para que la gran mayoría de peruanos está en su lugar de residencia, como dice su DNI, es mejor que ellos los organicemos para que lleguen el día que le toca, en la fecha que le toca y en el rango de hora, que son en principio de 7 a 10, de 10 a 1 y de 7 a 4. Claro, pero Entonces, digamos, lo que dices tú, Arturo, es que en el caso que tú no hayas logrado hacer el cambio de tu dirección y eres una persona que está en ese momento en el rango de edad que le toca la vacunación, lo que haces es ir con tu DNI en la mano al lugar más cercano de votación de vacunación a tu domicilio y decir acá estoy y vas a estar en el padrón. O sea, van a entrar, van a poner Sí. y estás. Y ahí te Sí, vacunan, lo que donde estés. lo que estamos recomendando a la población es, primero, entrar a la página web Pongo el Hombro, porque absuelve el 90% de las dudas que tiene la población. De esa manera descongestionamos un poco el 107 y el 113 que hierven de llamadas precisamente por la inquietud que hay de la ciudadanía, ¿no? Y ya luego de eso, el 113 y el 107 los orientan sobre el lugar más cercano, los orientan sobre si tienen que llevar un recibo de agua, de luz, algo que por lo menos compruebe para, sobre todo, alentar que no haya una dispersión y una desorganización, sino que todos nos movamos bajo el parámetro de la programación y el parámetro de la verdad, digamos, para que todo el mundo se vacune donde realmente está viviendo, ¿no? Tenemos más llamadas, Arturo. Estamos con Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud. Adelante, por favor. Escuchamos. Muy buenos días. ¿Aló, Nicolás? ¿Aló, Sí, Nicolás? muy buenos días. Nicolás, qué buen eslogan, por Dios, que tienes tú en la radio, de que es un programa para la gente que no tiene voz como yo, no tengo eco, no tengo nada. Mira, se trata de lo siguiente, mi hija ya terminó el 7º año de medicina, va a ser su internado en un hospital. ¿Qué hace mensa que no vacuna a los chicos? Por Dios, por favor, van a contagiarse, van a llegar a la casa a contagiar a sus familiares. El catedrático Lizarrazo Caparrós de la Universidad San Martín de Porres no hace gestión general, no hace nada, no tienen EPP, los chicos tienen que comprar EPP. Estoy yo ahora cotizando con tiendas a ver cuánto me sale, ya no tengo dinero. Lo principal es la vacuna. ¿Cuándo van a ser vacunados los chicos, por favor, que están terminando ya su 7º año de medicina? Son también personal de primera línea. Gracias por llamar. Es un tema, Arturo. Por favor. Está Arturo Granados del Ministerio de Salud, señora. Yo espero que absuelva su interrogante. Porque digamos, cuando uno entra al padrón, te sale, estás en el padrón, pero sale además, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales. Esto es lo que se refiere a los miembros del sistema de salud, de la policía. ¿Cómo va ese proceso, Arturo? ¿Cuándo va a terminar el proceso de vacunación de toda la gente que trabaja de la gente altamente expuesta, digamos? El personal de salud ya está prácticamente concluyendo su segunda dosis, Nicolás. O sea, estamos como al 76, 77% de la segunda dosis del personal de salud, que son los que están, digamos, la definición genérica que tenemos es de primera línea. Y después están los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que hacia mediados de mayo los vamos a tener vacunados a todos. Los bomberos también ya empezaron a vacunarse. Entonces, nosotros vamos a tener ese personal vacunado máximo hasta fines de mayo completamente, digamos. Y estamos abriendo esa vacunación poblacional por rangos de edad, ¿no? Entonces los jóvenes están, digamos, son los que tienen menos riesgos comparados con los mayores de 60. Los mayores de 60 es donde se concentra la mayor mortalidad y gravedad por la COVID. Entonces tiene sustentación tanto científica como ética haberlos priorizado, y por eso es que estamos de todos ellos priorizando los mayores de 80 años. Pero todos van a ser vacunados. Tú y yo seremos vacunados seguramente, que estaremos en base 5, me imagino. Digamos, en el caso tuyo, si estás en base 6, ya vas a ser vacunado hasta junio máximo. Y yo que estoy en base 5, seré vacunado entre julio y agosto probablemente. Esperaré mi turno a que me toque para ir a un centro de vacunación cuando me toque mi rango de edad. Tenemos más llamadas, Arturo. Adelante, por favor, escuchamos. Buenos días, Nicolás.
Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo de que los mayores de 60 años son los más propensos a contraer el COVID. Yo tengo mi esposo que tiene 42 años. Él tiene diabetes mellitus y neuropatía diabética. ¿Hasta cuándo vamos a esperar por la vacuna para él? Eso es un buen tema, Sí. Arturo. Es decir, ¿cuál es la Un buen población vulnerable? La población de mayor edad, aunque con las nuevas variantes y cepas esto se ha relativizado mucho, pero lo que está claro es que las personas que tengan comorbilidades son pacientes de alto riesgo, como ¿no es cierto?, el esposo de esta señora. Efectivamente. Mira, es una buena pregunta para explicar un poco lo que el ministerio está definiendo en estos días, que son las personas que tienen una comorbilidad que genera un riesgo alto para su salud y también para su vida el probable contagio de la COVID. Estamos hablando de los diabéticos, los hipertensos, en fin, un conjunto de patologías que generan un riesgo mayor. Dentro de la población de mayores de 60 se concentra la mayor cantidad de esos grupos de población, ¿no? Pero también es verdad que hay un grupo de población menores de 60 años que también tiene esos problemas de salud. El ministerio está haciendo una evaluación y está definiendo esas prioridades. Sabes que hay un comité de ética que evalúa, digamos, los grupos que deberían ir entrando. Estamos pidiendo al comité de ética una manifestación al respecto y pronto anunciaremos cuál será la ruta de vacunación para ese grupo de población. Me preguntan acá qué pasa con los extranjeros que residen en el Perú y que no tienen DNI. Sí, ¿Cómo a hacen ver, ellos? Nosotros hemos recibido ya en la coordinación interinstitucional que estamos teniendo y ya con RENIEC estamos trabajando la incorporación en el padrón universal de los residentes extranjeros bajo distintas modalidades, digamos, de permanencia que tienen en el país los estamos incorporando al padrón. Estamos hablando más o menos de 91,000, aproximadamente son mayores de 60 en este grupo de los residentes extranjeros que vamos a ir incorporando. También es verdad que hay problemas de indocumentación. Estamos haciendo un acuerdo con RENIEC para que esos grupos de población también puedan asistir a los centros de vacunación, pero tienen que acreditar con algún documento el rango de edad que tienen, y RENIEC, para efectos del padrón, estamos viendo cómo hacemos una regularización, sobre todo los peruanos indocumentados o que están pendientes de registro, pero la prioridad, Nicolás, como hemos mencionado, es que si hay alguien, independientemente de su condición migratoria, tenemos que vacunarlo, porque proteger a esa persona es proteger también a la comunidad en su conjunto. Entonces estamos contemplando eso para que nadie se quede atrás o fuera, digamos, de la vacunación. Arturo, tengo acá una persona que tiene 83 años, su DNI, no sé si lo puedes anotar, es el 210-77-942. 210-77-942. Cuando pone su nombre aparece que está en el padrón, pero no aparece cuando le toca ser vacunado. ¿Cómo va a ser este proceso? Porque él Sí, está a ver, inscrito, su DNI es de provincia, del Gracias. interior del país. Es por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Como estamos en este momento abriendo la vacunación para Lima Metropolitana y Callao para los mayores de 80 años, lo que ocurre es que da la programación para la población que está en el registro de RENIEC bajo esa dirección. Por eso es que una persona que tiene DNI de fuera de Lima Metropolitana y Callao no figura. Hemos habilitado la línea 107 y 113, la 107 es de salud, la 113 es del MINSA, para que puedan absolver las inquietudes y resolver ese problema para esas personas. El principio es que se le pregunte exactamente dónde vive actualmente, qué distrito, algunas preguntas de comprobación para saber que su información es correcta, y después se le indica cuál es el centro de vacunación más cercano a su punto de residencia real para que pueda vacunarse, ¿no? Entonces, sé que algunas personas han dicho, pero eso quiere decir que podrían venir de cualquier parte del país y entonces habría una migración enorme a Lima. Recordemos que Lima está en riesgo extremo, o sea, no es muy recomendable venirse a Lima. Entonces, en Lima hay que tomar y redoblar los cuidados.
Y además creemos en la buena fe de la gente, Nicolás, como esa persona que dices, hay personas que nos decían, yo vivo en San Juan del Lurigancho hace muchos años, pero mi DNI dice Cajamarca, eso nos decía una señora, un señor cuando vacunamos en San Juan del Lurigancho, y se llevó su recibo de agua, de luz de su familiar y se le vacunó sin ningún problema, ¿no? Pero obviamente el llamado siempre es a, digamos, respetar el orden. Las regiones van a ingresar al proceso de vacunación territorial con mayores de 80. Por eso tenemos una reunión con todos los directores regionales de salud este lunes con el ministro para organizarnos y que esta vacunación se dé a nivel nacional. Y entonces se van a empezar a abrir las circunscripciones de acuerdo a las zonas más riesgosas, ¿no? Porque generalmente donde hay más concentración poblacional y más gente es donde está habiendo más presencia del virus y más mortalidad. Yo tengo dos preguntas bien puntuales. En mayo se supone que vamos a tener acceso, o sea, en abril ya dije la cifra, 800.280 de Pfizer y 276.000 de AstraZeneca. En el mes de mayo va a haber varios paquetes de Pfizer, 1.800.000, 117.000, 500.000, y luego las de AstraZeneca que vienen por el convenio de COVAX Facility, que son 1.020.000. Es el mes que más vacunas vamos a tener, 3.438.800. Pero en el mes de junio vamos a tener un nuevo paquete muy grande de Pfizer de 2.781.090, pero en mayo empiezan nuestros problemas porque tenemos 710.000 solamente en relación a lo que vamos a haber tenido los meses anteriores, ¿no? De mayo y junio. ¿Cómo se va a garantizar el abastecimiento de las vacunas porque esto significa que todavía no hay contratos firmados, digamos, en la dimensión que necesitamos? Bueno, recordemos que tenemos un acuerdo de disponibilidad de vacunas que supera ya los 10 millones de dosis, ¿no? Y que tus números necesitan unos pequeños ajustes, pero básicamente en órdenes de magnitud estás por ahí. Entonces sí vamos a tener dotación para la meta que hemos planteado, Nicolás, que son los mayores de 60 años, que es la población de mayor riesgo. Entonces esa disponibilidad está garantizada y eso es lo que ha venido diciendo el gobierno y el ministerio durante estas últimas semanas, remarcando la idea de que sí hay las dosis para vacunar esa meta nacional que tenemos de casi 4.700.000 personas a este semestre. Entonces, de tal manera que sí vamos a poder cumplir. Lo que estamos haciendo es, en la medida que vamos incorporando estos grupos de edad, se va ensanchando la exigencia al sistema, pero como lo estamos haciendo de manera progresiva, eso nos permite ir preparándonos de mejor manera. Siempre habrá contingencias y cosas que resolver y estamos trabajando duro para que así sea. Entonces no va a haber problemas de disponibilidad de vacunas y vamos a dejar, digamos, una cantidad suficiente en el segundo semestre en base a los contratos que vamos teniendo hoy con esas mismas laboratorios, como te mencionaba, más los nuevos que tendremos hacia adelante. Entonces, esa es información oficial que ha compartido el gobierno y es sobre la que nosotros nos basamos. Este escenario de disponibilidad que hemos presentado se basa en el escenario más conservador y planificamos así porque efectivamente no queremos informar a la población algo que todavía no se vaya a concretar, pero en la medida que se va concretando vamos ampliando eso. En mayo efectivamente vamos a tener la mayor dotación y vamos a tener que vacunar de manera más acelerada durante muchos días, digamos, a un ritmo mayor, pero vamos a abrir la cancha. Vamos a abrir la cancha a las regiones, a nuevos jugadores que son los gobiernos regionales, a nuevos jugadores que son el sector privado. Entonces, y el personal de salud se va a ir sumando, digamos, a las brigadas de vacunación. Entonces, en ese sentido, te puedo asegurar que el trabajo que estamos haciendo va a permitir lograr esa meta. Arturo, yo te comprometo otra vez para dentro de una semana volver a conversar y sobre todo abrir los teléfonos para consultas de la gente. Muchas gracias, Arturo Granado, vocero del Ministerio de Salud. Que tenemos, solamente para decir rápidamente, Nicolás, dame 30 segundos, va a haber vacunación domiciliaria para los que están postrados y para eso ya los sectores están trabajando en la programación de eso. Va a haber vacunación peatonal para los que vayan a pie y va a haber vacunación también en automóvil en varios de los centros que hemos mencionado.
Estamos, por lo tanto, diversificando las modalidades para tratar poco a poco de ser más eficientes. Así que, y entren a la página web Pongo el Hombro, que es la que todos debemos consultar para saber si estamos, pero sobre todo los mayores de 80 del IME Callao ahora, para tener un orden en el flujo de la vacunación. Te agradezco mucho, Nicolás, por el trabajo que haces para llevar información a la población, sobre todo ahora a los mayores de 80, para que se vacunen y los podamos proteger. Muchas gracias.